Historia de la diplomacia. La diplomacia se divide en diferentes periodos. El primero de ellos va desde sus orígenes hasta el siglo XV. En él encontramos como característica el que era ambulatoria, circunstancial, informal, carente de reglas fijas establecidas, condicionada por la geografía y limitada por los medios de comunicación. Solo se enviaban representantes cuando había que resolver asuntos precisos como concluir una alianza o un acuerdo comercial. Encontramos las cartas de Amarna grabadas en tablillas de arcilla entre 1350 a.C. y 1330, que es el archivo de correspondencia diplomática más antiguo conocido. Se trata del intercambio epistolar entre Egipto con Babilonia y Siria. Otro ejemplo de ese periodo es el Tratado de Kadesh entre Egipto y Tita, fechado en 1259 a.C. y firmado entre Ramsés II y Hattusili III. Es el tratado de paz más antiguo del mundo del que se tiene conocimiento. Las leyes de Manu, creadas en el 200 a.C. en la India, se les atribuía un origen divino. Estaban escritas en sánscrito clásico y describen las cualidades y personalidades de un agente diplomático. El pacto de no agresión entre los estados de la antigua China de 770 a.C. para defenderse de los hunos es el primero en la historia de la diplomacia. Proxenía, simaquías y anfictionías. En las polis de la antigua Grecia, en 1200 a.C. a 146 a.C., surgen diversas formas de relaciones internacionales. La proxenía es la institución que regulaba la hospitalidad entre dos ciudades, similar a un consulado y ejercida por el próxeno. Las simaquías era el nombre de los tratados alianza político-militar. Encontramos como ejemplo la simaquía de Lecedonia entre las ciudades del Peloponeso, o la simaquía de Delos o Atenas durante las guerras médicas entre Grecia y Persia. Anfictionía era una liga de representantes de tribus de la antigua Grecia. Surge con carácter religioso, pero cambia a temas políticos, llegando a tener gran influencia. En Roma encontramos a los feciales. Fueron un collegium de 20 sacerdotes encargados de regular las relaciones diplomáticas de Roma, en especial las declaraciones de guerra y la firma de tratados. Más adelante en el tiempo, en la Edad Media, encontramos las nunciaturas temporales de la Santa Sede. Luego, los enviados diplomáticos entre feudos. Las características de estas son, en el caso de las nunciaturas, eran entonces enviadas por la Iglesia Católica y no eran misiones permanentes, sino que eran con una finalidad en particular y una vez que se llevaba a cabo, finalizaban. En el caso de los enviados diplomáticos entre los feudos, regulaban los enfrentamientos de poder entre los señores feudales y eran de suma utilidad. En el segundo periodo de la historia de la diplomacia, que va desde la primera mitad del siglo XV y coincide con los grandes descubrimientos y el renacimiento europeo, encontramos como características que se destinan enviados permanentes, ya no son temporales. Existe todavía imprecisión en las reglas y no existía la diplomacia como carrera. El embajador representaba al gobernante y no a un Estado. Las misiones diplomáticas se basaban en la observación y vigilancia de un Estado con otro. Por lo tanto, los diplomáticos muchas veces eran considerados como espías. Algunas de las primeras misiones diplomáticas con permanencia se dan a partir de 1446, cuando el duque de Milán, Francesco Sforza,
envía a su representante Nicodemo da Pontremoli ante la ciudad de Florencia. En 1498 encontramos a una figura destacada como Nicolás Maquiavelo, que ingresa en la Cancillería de la República de Florencia. Maquiavelo fue un diplomático, filósofo, político y escritor italiano, considerado el padre de la ciencia política moderna y uno de los primeros enviados permanentes en misión como diplomático de Florencia. Maquiavelo es enviado a numerosas cortes e innumerables misiones diplomáticas. En 1500 fue enviado a Francia para convencer a Luis XII sobre la conveniencia de continuar la guerra contra Pizza. En 1503, enviado a observar la elección de Giuliano delle Rovere, el Papa Julio II. Y en 1507 lo destinaron a Alemania como diplomático para parlamentar con el emperador Maximiliano I. Otro ejemplo de misiones permanentes es el caso de la República de Venecia, que estableció misiones en Roma y Constantinopla. Los reyes católicos nombraron a Alfonso de Silva embajador en París en 1464 y a Rodrigo González de Puebla embajador en Londres. Tercer periodo. Este se da a partir del denominado Congreso de Viena de 1815 y tiene como características el que se establecen las reglas sobre el derecho diplomático. Los diplomáticos pasan entonces a representar al Estado y no al gobernante, y desaparece el espionaje de las misiones diplomáticas. El Congreso de Viena de 1815 fue un encuentro internacional celebrado en Austria para restablecer el equilibrio de poder en Europa tras la derrota de Napoleón. Su sede fue en el palacio que vemos en imágenes y se realizó por medio de reuniones bilaterales entre diplomáticos, luego de las cuales se redactó un acta general. La actividad diplomática se desarrolló por medio de cenas, banquetes y bailes de gala. Cuarto periodo. Se da a partir de la primera mitad del siglo XX. En él transcurren numerosos hechos históricos de gran envergadura que son los que moldean sus características. Lo primero característico de este periodo es que se deja sin efecto todo lo logrado en el Congreso de Viena de 1815. Esto es debido a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Luego la democracia pasará a ser abierta y también llamada pública. Y encontraremos también en este periodo, luego de una Segunda Guerra Mundial, la denominación de la diplomacia como de bloques. Tomará en cuenta la opinión pública y estará impulsada por objetivos económicos. Se democratizará su práctica al reconocerse el denominado principio de igualdad jurídica de los estados. Desaparecerán las legaciones luego de la firma de la Carta de Naciones Unidas en 1945. Vemos en pantalla entonces una de sus características, que luego de la Primera Guerra Mundial se deja sin efecto el Congreso de Viena, y luego de la Segunda Guerra Mundial el mundo se divide en dos grandes grupos y la diplomacia también, considerándose de bloques. La de Naciones Unidas democratiza las prácticas democráticas, impulsando el rango de embajadas a las representaciones de los estados, por lo que desaparecen progresivamente las legaciones. Y finalmente el quinto periodo y último, que va desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, tiene como características la representatividad de los estados como sujetos de derecho internacional público y la negociación pacífica. Continúan vigentes viejos temas como la pobreza o los derechos humanos, entre otros. Se diversifica la agenda internacional que busca la cooperación en temas como el terrorismo, el narcotráfico y el medio ambiente. La diplomacia digital en constante actualización y con presencia en las redes sociales. La agenda diplomática actual incluye temas tan diversos como el terrorismo, el narcotráfico y el medio ambiente.
Vemos aquí la diplomacia digital, que es el medio por el cual los embajadores se comunican directamente con el pueblo del país que los recibe. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del embajador del Reino Unido en Argentina, quien utiliza una conocida red social para contar su día a día. Bien, hemos llegado entonces a recorrer todas las distintas etapas, las 5 etapas de la evolución histórica de la diplomacia. Muchas gracias por su atención.